Hola, cordial saludo, me llamo Camilo Andrés Murillo Vergara y a continuación voy a explicarle el ejercicio 9 del paso 5, perdón, del laboratorio virtual. Este ejercicio corresponde al paso 4 de fundamentos de programación. Es elegir el programa 9 y a continuación voy a pasar a resolverlo. El problema 9 dice lo siguiente: utilizando un método se necesita saber una temperatura en grados centígrados que permita devolver el resultado si tiene fiebre o alta. Nota, se considera que tiene fiebre si es mayor a los 37 grados centígrados. Entonces, empezamos. Lo principal de esto, bueno, aquí creamos la clase de temperatura. Es definir la variable private double. Vamos a definir la temperatura. Y aquí creamos una clase public de la temperatura, double temperatura. Entonces this.temperatura es igual a temperatura. Entonces creamos una clase pública, double temperatura es igual, utilizamos aquí los métodos get y set. Get mayor a temperatura, mayor o igual, etc. Entonces aquí definimos una clase static void para calcular. Pasamos al área de programa, que dice lo siguiente: console.writeLine. Entonces aquí ponemos, este programa le dirá su temperatura si es normal o no para que aparezca en pantalla esto. Entonces empezamos con console.writeLine, escriba su nombre para que la persona digite su nombre y quede más elegante a la hora de ingresar esos datos. Le damos console.readline para que almacene los datos y entonces ya aquí empieza la operación para calcular la fiebre. Entonces temperatura es igual a temp1 igual new temperatura y aquí ponemos la condición. Entonces console.writeLine escriba su temperatura. Entonces aquí damos temperatura es convert.toDouble console.writeLine. En esta partecita aquí vamos a seleccionarla. Aquí es donde vamos a ingresar la temperatura que uno tiene y el programa aquí lo va a calcular. Entonces aquí agregamos una condición que la temperatura tiene que ser menor a 37 grados para que sea menor. Si se llega a pasar de eso, la temperatura en estos momentos sería alta y tendremos que mandarle una recomendación que vaya a un médico. Entonces, si la temperatura es menor a 37 grados, su temperatura es menor. Todo está bien. En cambio, console.writeLine, si su temperatura es alta, le sugerimos que vaya donde un médico. Le damos console OK para salir. Entonces vamos a ejecutar el programa. Entonces ya aquí nos aparece en consola. Este programa le dirá si su temperatura es normal o no. Entonces escriba su nombre. Entonces vamos a escribir nuestro nombre. En este caso voy a poner Camilo. Escriba su temperatura. Entonces vamos a ingresar, hipotéticamente teniendo nosotros un termómetro, que es la herramienta con la cual uno toma la temperatura. Diría que tengo 36 grados centígrados. Entonces su temperatura es menor. Entonces queda comprobado. Entonces aquí en consola nos arrojaría que terminó. Entonces en cambio vamos a hacer el ejercicio. Si vamos a poner una temperatura mayor para ver qué nos arroja el programa. Entonces en este caso vamos a hacer, escribimos nuestro nombre. Camilo. Vamos a escribir, tenemos 38 grados centígrados de fiebre. Su temperatura es alta, le sugerimos que vaya donde un médico. Bueno, como vemos, este programa cumple la validez de mis argumentos dados y cumple con las características que nos pidió el ejercicio. Dado esto, entonces doy por finalizado mi sustentación y muchas gracias por la atención.